Querido Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, invocamos tu nombre porque tú nos prometiste que donde estaríamos 2 o 3 en tu nombre, en el de tu Hijo amado, tú estarías. Amén. Amén. Prometiste también que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso te invocamos, Padre, porque sabemos que nosotros mismos nada somos y que de nosotros mismos nada de valor podemos dar. Por eso esperamos en tu gracia, Señor. Tú en tu buena voluntad, en tu misericordia, tú que vas delante de nosotros, que nos creaste con una agenda. Amén. Tú eres nuestra agenda, Señor. Sí, Señor. Concédenos mirar a ti, suplicarte, pedirte que seas con nosotros, que todos los que estamos acá nos volteemos hacia ti. Que tú eres el centro, el único de quien podemos recibir. Señor, que tu Santo Espíritu pueda moverse entre nosotros. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Amén. Límpianos de nuestros pecados y males. Te entregamos todo lo que somos para que lo cubras, que nos vistas, Señor, con vestiduras blancas. Amén. Amén. Y que tu Espíritu pueda tener libre curso entre nosotros, Señor. Y que tú mismo nos des el Espíritu y la vida de tu palabra. Queremos, Señor, considerar la palabra que tú des desde el cielo a nuestros corazones, desde la Biblia, pero con la luz de tu Santo Espíritu. Señor, nada somos en nosotros. Sé tú el que hagas tu obra, porque la obra que es tuya es una obra permanente. Es una obra que tú imprimes en nuestro ser y ahí queda grabada. Lo nuestro pasa, Señor. Solo lo tuyo permanece. Amén. Todo pasará, menos tú. Amén. Por eso, Señor, ya que el cielo ha venido a la tierra contigo, Señor, en ti, y también la tierra ha subido al cielo en el Señor Jesús, porque de la tierra nos hiciste y tu Hijo nos tomó en sí para sentarnos delante de ti, Padre, en lugares celestiales que no merecemos. Padre amado, en el nombre del Señor, limpia los aires, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones, ábrete espacio a través de nuestro ser. Oh Señor, porque no podemos agradarte en nosotros mismos, pero sabemos que somos aceptos en tu Hijo amado. Por eso en ningún otro nombre, sin ninguna otra esperanza ni pretensión, queremos, Señor, elevar a ti nuestra mirada, nuestra esperanza y estar abiertos a ti. Amén. Alimentanos con el pan que bajó del cielo, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendice tu palabra y capacítanos tú. Amén. Que sea la competencia prometida del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Él, dejamos todo en tus manos. Amén. Queremos olvidarnos de todo y estar atentos a ti en el interior de nuestro ser. Amén. Y amén. Ruego a los hermanos que estén en intercesión en su espíritu. Amén. Atentos al Señor mismo. Amén. Hermanos, vamos al Nuevo Testamento, hacia las epístolas de Pedro, el apóstol, San Pedro.
Vamos a la segunda epístola. Y también a la primera inicialmente. Vamos a poner los dedos, un dedo en la primera y un dedo en la segunda. Solo para hacer una comparación inicial. De ahí en adelante continuaré. Leo primero en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Voy a leer los versos 1 y 2 primeramente. Simón Pedro, siervo y apóstol, o sea, enviado de Jesucristo, a los que habéis, alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ustedes saben cómo Pablo enseña la diferencia entre la justicia propia y la justicia que es de Dios por Cristo. El justo es Dios, que respetó la obra de su Hijo por nosotros, que Él mismo también providenció, que Él mismo le encomendó a nuestro Señor Jesús. Y dijo, como anoche recordábamos, veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces aquí dice, por la justicia, y recordamos a Pablo en Romanos, de nuestro Dios y Salvador. Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está una confesión apostólica de la divinidad de Cristo, como hay otras también. Parecida, otra de Pablo, a Tito, la carta a Tito, la misma expresión, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Romanos, capítulo 9, Pablo habla de Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces ahora se dirige a nosotros, a los que habéis alcanzado por la justicia, no la nuestra, de nuestro Dios, que es fiel y justo para perdonar, como dice también Juan. ¿Y por qué Juan dice que Él es fiel y justo para perdonar? ¿Por qué no dice que es misericordioso y compasivo, pero por qué justo? Si el Señor Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, lo justo era que nos fuéramos al infierno. Si es por los méritos, al infierno nos llevan, los nuestros. Como dice Dios por Isaías, que nuestras justicias son trapo de inmundicia. Perdónenme las hermanas, que las respeto mucho, pero para decir como lo dice la palabra en el original hebreo, dice que nuestras propias justicias son como trapo de menstruo o de menstruación. Esa es la justicia del hombre. Y por eso en Romanos Pablo hace un contraste entre la justicia propia, que es por la ley de Moisés, pretendiendo merecer algo de nosotros mismos, pero Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer, o sea que todo lo que hacemos sin Él, para Dios, es nada. Aquí habla de la justicia de nuestro Dios, de lo que también habla Juan, de lo que habla Isaías, de lo que habla Pedro, Pablo, y aquí habla otra vez Pedro. La justicia que es por lo que hizo Dios. ¿Por qué dice que Dios es justo para perdonar? Porque su Hijo pagó. Porque su Hijo llevó el castigo. Ahora Dios no le va a cobrar a su Hijo y recibió lo que hizo su Hijo. Ahora no va a tratarnos como culpados. Porque Él, siendo inocente, llevó nuestra culpa y Dios valora lo que hizo su Hijo. Lo envió con esa misión
Fue el mismo corazón de Dios que encontró esa salida para no condenarnos, sino para salvarnos. Envió a su Hijo. Amén. Y su Hijo fue probado. Porque para que la muerte expiatoria fuera expiatoria, la vida tenía que ser santa. Porque si él hubiera pecado, su muerte no sería expiatoria. Así que también su vida fue de gran valor, porque su vida era la que no debía morir, porque la nuestra sí, porque pecamos. Sí. Y la paga del pecado es la muerte. Merecíamos. Pero él no pecó. Sí. Pero Dios condujo a su Hijo a morir por nosotros y él aceptó eso con todo el corazón. Para esto vine. ¿Acaso voy a decir, Padre, quita de mí esta copa? Y para esto vine. Y por eso Dios no solo fue compasivo y misericordioso, que eso es también otro atributo del Señor, pero que no es lo mismo que justicia. Al contrario, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y sin embargo aquí dice que no solo es misericordioso, sino también justo. O sea que el Señor no nos perdona solo por misericordia, sino porque es justo, porque su Hijo pagó nuestra deuda. Él no nos la va a cobrar a nosotros, que solo podemos refugiarnos en el nombre de su Hijo y en su sangre. Entonces es la justicia que es de Dios, no la nuestra, la de Dios por la fe. O sea que creemos en ella. Entonces dice, habéis alcanzado por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él fue el que pagó. La muerte no fue sin, la salvación no es sin su muerte, no es sin su sangre. Y de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire, Pedro no estaba exaltándose que su fe era mayor que la de la iglesia, porque la de Pedro y la de la iglesia es la fe de él, y no solo en él, sino del Hijo de Dios, como lo dice Pablo por el Espíritu Santo en la epístola a los Gálatas. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, es la fe del Hijo. No solo la fe en el Hijo, sino la del propio Hijo. Y dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, porque la fe nos la da Dios con el Espíritu y la vida de su palabra. Algunas personas dicen, pero es que yo no tengo fe. Claro, se entiende. Si no oyes a Dios, ¿cómo vas a tener fe? Si no pones atención a su palabra, ¿en qué vas a creer? Por eso dice, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces Dios habla y produce el oír, porque el sonido espiritual, no solo físico, de su palabra abre nuestro oído, la palabra de Dios, y por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. O sea que esto no es de nosotros, es de Dios. No somos salvos por nuestras obras, sino por la palabra de Dios oída con fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios, la palabra de Dios, que engendra el oír y la fe. Y por ella recibimos el Espíritu y tenemos vida eterna. Entonces, habéis alcanzado una fe igualmente preciosa. La fe del Hijo es la de los apóstoles y es la de la iglesia.
Si tú tienes verdadera fe, esa no nació de ti. El autor y el consumador de la fe es el Hijo de Dios. Él es el autor de nuestra fe y también el que la lleva a plena consumación. Gracias a Dios. Entonces ahora dice el saludo. Gracias. Aleluya, qué saludo precioso. Porque no es una repetición del lorito, que no sabe lo que está repitiendo. El lorito dice, visto de verde, pero soy liberal. Dice el lorito, pero no entiende lo que está diciendo. Pero aquí es la gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que la gracia se multiplica y la paz también se multiplica. Y ahora dice, ¿cómo se multiplica? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esa frase de Pedro nos recuerda una frase que dijo Jesús. Jesús dijo así, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Imagínese la grandeza de Dios, que no basta el tiempo, se necesita la eternidad y nunca va a parar en conocer y ser sorprendido por Dios, porque dice, al Padre nadie lo conoció sino el Hijo, y al Hijo nadie lo conoce sino el Padre, pero también aquel a quien Él lo quiera revelar. Pues el Padre es el que nos revela al Hijo. Mira, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo también te digo, yo también tengo algo que revelarte. Y le reveló la iglesia. El Padre le reveló a la cabeza y el Hijo le reveló al cuerpo, al misterio de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y eso es por la gracia que se multiplica y la fe que también se multiplica. ¿Ve? En el conocimiento, y la paz se multiplica en el conocimiento de Dios. Esa es la vida eterna. Y de nuestro Señor Jesús. Se da cuenta que Pedro habla con las palabras de Jesús. Entonces empieza Pedro a decir lo siguiente. Primero, ¿qué dice? Simón Pedro. ¿Por qué les dije que tengamos el otro dedo en la primera? Vamos a ver la primera cómo empieza. Pedro, apóstol. Empieza Pedro, apóstol. Y el segundo, Simón Pedro, siervo y apóstol. Siervo va con Simón, también con Pedro. Solo que en la primera carta habla de Pedro. Y Pedro es el que llegaría a ser en la nueva criatura. Porque él se llama a Simón, que significa como una especie de caña sacudida por el viento. El significado de su nombre viejo. Y el Señor le dijo, tú serás llamado Pedro. Así como Saulo se volvió Pablo, Sarai se volvió Sara, Abraham se volvió Abraham, Simón se volvió Pedro, José se volvió Bernabé, Jacob se volvió Israel. Eso nos muestra la transformación que hace el Señor. Porque hay uno exterior y uno interior. Entonces, primero él fue Pedro, pero el Señor le dijo, ya no serás llamado Simón, sino Pedro. Pedro tiene un significado de ser una de las piedras de la casa de Dios. Y el mismo Pedro también a nosotros, los hijos de Dios, sus hermanos, nos llama también piedra. ¿Ve? Vosotros como piedras vivas, dice Pedro, sois edificados casa espiritual.
y sacerdocio santo, para ofrecer a Dios sacrificios espirituales agradables por medio de Jesucristo. Porque en Cristo es que le somos agradables. Amén. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que hay una transformación entre Simón en Pedro. Entonces Pablo nos habla también del tesoro en vaso de barro. Vamos a decir que el tesoro es Pedro y el vaso de barro es Simón. Y aquí, qué bueno, aparece Pedro, apóstol de Jesucristo, elegido y todo eso que dice en la 1, pero en la 2 aparece Simón y también Pedro, porque nos va a mostrar ese proceso de transformación tipificado en sus dos nombres, Simón, Pedro. Era Simón Primero. pero llegó a ser Pedro. Era un vaso de barro, pero Dios puso un tesoro en ese vaso de barro. Y llegó a ser un tesoro escondido, Dios en Cristo, el Espíritu en Pedro. Y aquí Él nos va a decir, y vamos a ver las dos partes. La que pone Dios y nos hace Pedro, y la que nosotros tenemos que poner para ser nuevos. Éramos esto, éramos Abraham, pero ahora Abraham. Éramos Saulo, pero ahora Pablo. Éramos Simón, pero ahora Pedro. Éramos Jacob, pero ahora Israel, y en fin. Y por eso el Señor, cuando va a transformar a una persona, lo llama dos veces. Primero porque toca el exterior, pero si no insiste, no toca el interior. Saulo, Saulo. Simón, Simón. Adán, Adán. ¿Dónde está? Y Dios repite. El hermano Christian Chem escribió un precioso libro llamado Duplo Llamamiento, llamamiento doble. A veces Dios cuando llama repite el nombre. Simón, Simón. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Samuel, Samuel, y hay varios casos. Entonces aquí ya podemos volvernos a la segunda de Pedro. Y empieza Pedro a presentar lo de adentro, lo que convirtió a Simón en Pedro. Y luego que presenta la parte de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos hizo, que es el fundamento. Ahora también empieza a decir la otra parte. Y vamos a ver las dos partes. ¿Ve? La parte de Dios es convertir a Simón en Pedro, pero la parte de Pedro es ahora vivir como, la parte de Simón ahora es vivir como Pedro. Digamos, lo que puso el café y lo que puso la leche. El café se pone en la leche y la leche en el café. El café en la leche es Cristo en nosotros. Perdón, la leche en el café es Cristo en nosotros. El café en la leche es nosotros en Cristo. La moneda dice por un lado, Evangelio de la gracia, que es Cristo en nosotros. Y por el otro lado dice, Evangelio del reino, que es nosotros en Cristo. La Biblia dice, la vida que nos fue dada. Y ahora dice, la vida eterna de la cual tomamos posesión. Dice, Dios nos ha dado vida eterna, dice Juan, por el Espíritu Santo. Pero también dice
echa mano o toma posesión de la vida eterna. Entonces nosotros pensamos, pero al fin que me dio vida eterna, o yo tengo que tomar mano, ¿no? Dios te dio vida eterna, pero tú tienes que tomar la vida eterna que te fue dado por la fe activa, contar con ella y actuar en ella, y eso es lo que aquí nos va a enseñar, y por eso me detuve en llamar la atención a Simón Pedro. Entonces vamos a ver la parte de Pedro, porque la primera carta era Pedro, pero Pedro recuerda quién era antes, porque nos va a hablar de la transformación y de la entrada en el reino. Que dice así, verso 3, ¿cómo? Eso ya es un hecho. Está diciendo que ese hecho se dio, ese es el cómo, el espíritu de esa palabra cómo. Es decir, ya está dando por sentado algo, porque sobre eso que se da por sentado es que se edifica la sobreedificación. El edificio tiene fundamento, que es puesto por Dios, y tiene sobreedificación, que es puesta por nosotros según Dios. Por eso dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento edificamos, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es lo que es Cristo, es lo que pone Dios. Pero sobre ese fundamento, ya cuando estamos en él, ahora nos toca poner también a nosotros. ¿Se da cuenta? Cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros sobreedificamos si estamos en el fundamento, porque el fundamento es la provisión, es el sustento, es la capacitación de Dios, es la competencia que nos da Dios, es la mina que nos entrega el Señor para negociar. Y ese negocio es sobreedificar, pero sobre el fundamento, no en la arena, en algo nuestro, no podemos edificar nada. En vano trabajan los edificadores si el Señor mismo no edifica la casa. En vano trabaja la guardia si el Señor mismo no guarda la ciudad. No es con ejército, no es con espada, no es con la fuerza propia, sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces la parte interior es la que tiene que ver con Pedro, y el exterior tiene que ver con nosotros, de dónde salimos y hacia dónde vamos, pero no por nuestra fuerza, sino por lo que se sembró, por lo que se nos dio. Nosotros no podemos darle nada a Dios. ¿Quién le dio a Él para que le sea a Él recompensado? O sea, que se nos recompense a nosotros por haberle dado algo a Dios. No, fue Dios el que nos dio, y sin embargo nos va a galardonar también. Pero eso es por puro amor y misericordia de Dios, por haber colaborado con Él. Pero el que colabora no es el viejo, sino el nuevo que Él creó en Cristo. Ese es el que puede colaborar. La carne para nada aprovecha, pero Él primero nos da, primero siembra, y si recoge colaboración, proviene de lo que Él nos dio. Es el hombre nuevo el que puede colaborar con Dios. Entonces empieza dándonos. Y mire, vamos a seguir el verso 3 con cuidado. ¿Cómo? Ese es el hecho dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Si tú buscas qué vida es la biológica, no es bios. La psicológica, no es psique. ¿Cuál es vida zoe? Que quiere decir la vida eterna, la vida divina. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué es piedad? Si te fijas cómo se escribe piedad en inglés, es godliness, o sea, God, G-O-D-L-I-K-E-N-E-S-S, godliness, quiere decir semejanza a Dios, piedad. El impío es todo lo contrario. Y la piedad es la semejanza a Dios. Por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Fue manifestarlo en carne.
Dice la piedad, la manifestación de Dios en el Hijo. Y luego la formación del Hijo en la iglesia. Esa es la piedad. Entonces aquí dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, o sea, a tener la vida de Cristo y vivir como Cristo. Todo lo que pertenece a eso nos ha sido ¿qué? ¿Cuál es el verbo? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Dadas. Es dar. No vendidas. No prestadas. No alquiladas. Dadas. Dios nos da, porque si no nos da, no podemos comprarlo, no podemos pagarlo, no podemos solo recibirlo por la fe. A Dios hay que creerle. Es la justicia de Dios por la que alcanzamos la fe del Hijo, por la cual recibimos al Señor. Siempre nos saca las raíces de nosotros mismos para que estemos arraigados en Él. Lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hace en nosotros, lo que Él hace con nosotros. Sobre eso entre nosotros, con lo que Él nos ha hecho, como nuevas criaturas, ahora somos hechura suya en Cristo para buenas obras. Pero no son las buenas obras las que nos hacen. Es Cristo como don, nos dio al Hijo, nos dio la vida, nos dio el Espíritu. Nadie recibe al Hijo porque lo compró. A Él no se le puede comprar. Eso quería Simón, el mago, dizque darle un dinerito a Pedro a ver si le vendía el Espíritu Santo. Ay, 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 qué locura inmensa, hermano. Con razón el Señor decía, bonito precio con que me habéis apreciado, porque Judas recibió 30 piezas de plata, y lo decía el Señor en Zacarías ya de antemano. Bonito precio. Hermano, nadie ha pagado por nosotros un precio tan alto. Nosotros que somos nada, el que nos puso precio y que pagó con su vida es el Señor. Y ahora, todo lo que pertenece a la vida, todo, hermano, todo, y a la piedad, o sea, para poder ser recuperados, redimidos, o sea, poder volver al propósito original, de ser hechos a su imagen y semejanza, que Cristo se forme en nosotros. Eso es lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y todo eso no nos es vendido. Ni siquiera es un premio. Es un regalo. El premio es después. Pero premio es por lo que hacemos con Él. Pero por lo que Él hizo por nosotros no es un premio, es un regalo. Entonces dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Y ahora nos dice cómo. No es por el poder tuyo, ni por tu mérito, por su divino poder. Una vez no sabe cómo recibir, pero Dios sí sabe cómo dar. Nosotros a veces no sabemos cómo nos va a ayudar, pero Él sí sabe cómo nos va a ayudar. Nosotros no entendemos, pero Él sí entiende. Nosotros tenemos confusiones, pero le podemos pedir, y Él es nuestra sabiduría. Escogió lo necio para deshacer lo que es, lo menospreciado lo que no es, porque Él nos fue dado como sabiduría. Así que Dios no cuenta con la nuestra, porque esa es la terrenal, animal, diabólica. Él cuenta con el Hijo, que es la que Él nos dio, el Hijo. Entonces dice acá, nos han sido dadas por su divino poder. Y ahora dice, ¿cómo es que nos da Dios todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la piedad? ¿Cómo nos lo da Dios por su divino poder? ¿Por qué medio? Entonces Él dice, por el mediante, es el medio, mediante el conocimiento de aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia. Sigue repitiendo lo que decía antes. Por el conocimiento de aquel. ¿Se dan cuenta? El conocimiento de aquel que nos llamó. Ahora, ¿por qué nos llamó? ¿En base a qué? Por su gloria. Todo es de Él. Es la gloria y la excelencia de Él. No es algo nuestro. Dios sabe que por un hombre todos nosotros fuimos convertidos en pecadores. Entonces Dios manda a un hombre para convertirnos en justos. Por un hombre resultamos pecadores. Por un hombre, el Señor Jesús, en contraste con Adán, que nos hizo pecadores, Jesucristo nos hizo justos. Con el nuevo nacimiento, el que nace de nuevo en Cristo, según Cristo, nace en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad no sube de abajo para arriba. La que sube de abajo para arriba es Babilonia. Pero la Jerusalén, cuyo autor y constructor es Dios, viene de arriba para abajo. Nos es dado y se recibe por fe. La justicia que es por la fe, la que es de Dios, no la propia. Nuestro fundamento no es lo que somos, es lo que Cristo es y nos hizo en Él. Y lo somos en Él. Si estamos en Él, lo somos. Si estamos en nosotros, somos Adán. Si estamos en Cristo, somos su cuerpo. Entonces ahora dice así, por, o sea que ese mediante, ahora es por, mediante el conocimiento de aquel, como decía, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Hijo de nuestro Dios y Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahora dice, nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, Él es el bueno, Él es el que tiene el mérito, a Él es a quien debemos darle gracias con agradecimiento sincero. Cuando realmente comprendemos lo que el Señor ha hecho, no vamos a estar, rehusándole nuestra gratitud. Él merece que lo amemos, lo adoremos. Él nos hizo y nos redimió. Todo nos lo ha dado. Nada hemos hecho nosotros. Amén. Ni una hojita de pasto. Mírenlo. Si algo hemos hecho una casa así, es con las cosas que Él hizo. Amén. Si Él no hubiera hecho la madera, como no hubiera hecho los minerales, no hubiera hecho los metales, ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Usted cree que usted hizo a sus hijos? ¿Usted sería capaz de hacer un bebé tan hermoso, una nena tan linda? Nosotros sabemos que no fuimos nosotros. Amén. Nosotros no sabemos hacer nada. Los hombres no han podido hacer ninguna cosa viva. Y solo han podido tratar de entender las cosas. Pero el que ha hecho todo es el Señor. Amén. Entonces es por su gloria, dice, que nos llamó por su gloria. El mérito es de Él. El excelente, porque uno dice, es que me llamó a mí para hacer... ay. Empieza a subirme y ya, como dice, que sube como palma, baja como coco, ¿verdad? No le pasé eso al diablo, que se subió y pa, cayó. ¿Verdad? Entonces es la gloria y la excelencia de Él. Por medio de las cuales, o sea, por medio de la gloria y de la excelencia, nos ha dado otro don. Y ese don son promesas. O sea, es como decir cheques para ser cobrados a una cuenta corriente abierta a nuestro favor. Ya el dinero está en la cuenta y aquí está el cheque. ¿Cuál es el cheque? La promesa. Tú vas y reclamas el cheque. ¿Y de dónde sale? De la cuenta. La provisión es de Dios. Entonces dice, por medio de la gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios hizo promesas para que al creer esas promesas, como decir, presentar la promesa que es el cheque,
el remitente dice, concédase a fulano de tal, tanto y tanto y tanto de tal cuento, de mi cuento. Entonces tú vas y reclamas y retiras lo que está a tu cuenta. O sea, ese papel es una promesa. Cuando tú llegas al banco, el rico no eres tú, pero el rico que tiene la cuenta, entonces él cumple su promesa y permite libremente que se saque de lo suyo y te lo pase a ti. Entonces la gloria y la excelencia es de él. Y por esa gloria de él y excelencia nos dio promesas preciosas. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué son esas promesas? Mire lo que dice ahí. Para que por ellas, o sea que cómo nos vamos a leer la Biblia y por ellas que tenemos fe, y cómo nos vamos a, si tenemos fe, contar con esas promesas. Hay que creerle a Dios sus promesas, hay que tomar a Dios en su palabra, decir, Señor, tú dijiste que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Padre, vengo a ti. Él dice, si estás cansado, cargado, no puedes más, venga a mí, yo le daré descanso. Si ves que tu hermano comete pecado que no sea de muerte, pídele a Dios y Dios le va a dar vida a tu hermano. En vez de criticar a tu hermano porque está débil, órale a Dios para que lo fortalezca. Amén. Y Dios le dará vida si su pecado no es de muerte, es decir, si ya Dios no decidió la muerte física de la persona, no la eterna. Porque dice que algunos son castigados con la muerte para no ser condenados con el mundo, se refiere a los hijos. A veces nos quiere corregir aquí, pero a veces no basta esta vida para que seamos corregidos. A veces no entendemos bien el discernimiento del cuerpo de Cristo. Y entonces somos corregidos, a veces con enfermedades o debilidad, y a veces con la muerte prematura. Y dice, porque somos castigados por el Señor, pero castigados paternalmente. Es un padre que corrige por amor a su hijo para que no se pierda. Entonces dice, somos castigados para no ser condenados con el mundo. Y a veces el castigo incluye una muerte anticipada como Ananías y Zafira. No es perdición eterna, porque hay un pacto, un arreglo entre el Padre y el Hijo, y eso nos lo contó el Hijo, y lo escuchó Juan, y lo escribió, y Dios providenció que nos llegue, y aquí lo tenemos en la mano, la promesa de Dios. Dice, esta es la voluntad de mi Padre, con quien dice, le voy a contar lo que el arreglo que hicimos con papá. Que el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Y no perecerá jamás. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, no se pierda. Por eso Juan decía, les digo a ustedes, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 5, que creen en el Hijo de Dios, que ya tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo ya tiene la vida eterna. Cuando dice, toma pose de la vida eterna, no es porque no la tenga, sino porque no la ha aprendido a disfrutar, a usufructuar, sino que sigue viviendo en su hombre natural, que no tiene nada con qué ayudarnos. Y está el agua corriendo, así como el ejército de Gedeón dejaba pasar el agua, pero los que tomaban del agua y se la traían a la boca eran puestos en el lado de los vencedores. El vencedor es el que toma de la provisión y la lleva a su boca, toma de lo que Dios le dio. ¿Cómo se toma? Por una fe activa, que se cuenta libre en Cristo, considerados muertos al pecado,
mas también considerados vivos para Dios en Cristo. Esa es la fe activa. Y presentaos como vivos de entre los muertos. Y presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia. Pero no en nosotros mismos, no por nuestra fuerza, no por ejército ni fuerza, sino por su espíritu. Por su espíritu. Entonces aquí dice, por esas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros que éramos unos pobres pecadores, que nacimos pecadores, que no es porque pecamos que nos hicimos pecadores, sino que pecamos porque nacimos pecadores, porque la naturaleza humana fue vendida al poder del pecado por un hombre, Adán. Entonces cuando el primer árbol, el primer hombre, antes de reproducirse, cayó, quedó esclavo del poder del pecado, todo el poder de su alma ahora no puede vencer la carne, aunque quiera hacer el bien, no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, eso lo hace, y eso le pasa incluso a los hijos de Dios, si no andan en el espíritu, sino en la carne. Aunque hagan religión, le va a salir mal, porque es el hombre, no es el Señor en nosotros. A Pedro, a Simón hay que añadirle Pedro. ¿Ve? Y es el Señor el que transforma a Simón en Pedro. Entonces ahora dice así, que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para eso Él ha hecho promesas, para que creamos y contemos con Él y nos presentemos en la condición de hijos y de siervos, nacidos de nuevo. El viejo hombre destruyó al viejo, al Adán, pero Cristo resucitó. Si mis palabras permanecen en vosotros, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente libres. Seréis libres. ¿Cómo? Porque soy yo en ustedes, no son ustedes solos. Yo en ustedes, ahí está la leche, pero vosotros en mí, ahí está el café. El café con leche. Y aquí vamos a ver el café con leche, estamos viendo la leche por ahora, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Habiendo huido. Ya está dándolo con una cosa que se dio en el pasado. En lo que Él nos dio, estamos libres del pecado. No quiere decir que ya la ley de la gravedad desapareció y ahora cuando tiramos una piedra para arriba se va a ir para el cielo. No, la gravedad sigue ahí. Si tú tiras la piedra para arriba, cae para abajo. Y la tiras con más fuerza, igual cae para abajo. Pero si la pones en un cohete, ya no es la piedra sola, no es tu fuerza, es la del cohete. Y ahora, perdón, el cohete es Cristo. Amén. O sea, Dios resucitó a Cristo. Y nuestra condición humana en Cristo resultó vencedora en Cristo. Y eso lo hereda el Espíritu. Nuestra carne hereda de Adán la condición caída y la muerte. Pero por la fe recibimos al Señor y la nueva criatura es creada, el nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. Si permanecemos en Él y sus palabras en nosotros, seremos verdaderamente libres en Cristo y según el Espíritu. Si andas en el Espíritu, andas en libertad, no en esclavitud a la carne y al pecado. Porque lo que pertenece a la vida divina y a la piedad para ser hecho poco a poco a la imagen de su Hijo, ya nos fue dado como un regalo. Y aún la fe viene de oír la palabra de Él. Si no tienes fe, escucha la palabra de Dios. Y ella es la que te da la fe. ¿Por qué ustedes no están tan cansados? Ya llevo hablando un rato, porque toda su carga la tiene la silla, no ustedes.
estuviera parado y dice, hermano, acabe porque ya me duele la pierna, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién carga con nuestro peso? La silla. Pues eso es estar en Cristo. Amén. No tratando con tu propia fuerza de nada. Ajá. No, no es con tu fuerza. En vano trabajas innecesariamente. No estás bajo ese régimen. El régimen ahora es la gracia del Señor. Entonces, así como ve, la silla nos aguanta, así el Señor nos sostiene, porque estamos descansando en Cristo por medio de creer en su amor, Amén. en sus promesas, contar con Él, que no estamos solos, que Él está con nosotros y Él quiere hacer las cosas con nosotros como las hace con su Hijo. Esto lo repito siempre. Jesús dijo, el Padre ama al Hijo. ¿Y cómo lo ama? ¿Qué hace? Le muestra lo que Él hace, lo que el Padre hace, el mover de Dios. El Padre ama al Hijo y le muestra la revelación, el entendimiento espiritual. ¿Para qué le muestra? Para que el Hijo haga lo mismo que el Padre hace, igualmente con Él. O sea, el Padre está haciendo algo como el viento, pero no lo quiere hacer solo. El Hijo pone la vela y el viento lleva la barca. O sea, el Padre hace y le muestra al Hijo lo que Él hace para que el Hijo lo haga con el Padre. Y así también el Hijo nos prepara lo que tenemos que hacer, pero no nos deja sueltos para que lo hagamos solos, sino que el Hijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo para confiar en Él y creer en Él. Ese cheque es para cobrarlo. Ya el depósito a nuestro favor está ahí. Ya la cuenta está a nuestro nombre. Ya la firma está dada. Tenemos derecho de reclamarlo. Pero la manera de reclamar no es como reclamamos en el mundo. Ah, es que tú no me amas, es que tú no me quieres. No. ¿Sabe cómo es la manera de reclamar? Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Qué dice el Señor Jesús al respecto? Él dice así. Cuando oráis pidiendo, creed que lo recibisteis y os vendrá. No te dice, no, hasta que no me llegue yo no creo. Entonces, como no cree, no le llega. Él dice, crea que fue oído, crea que ya lo recibió y os vendrá. A veces se demora porque estamos siendo probados y porque hay espíritus que quieren estorbar a los ángeles que traen la bendición. Usted sabe que a veces los ángeles llevan nuestras oraciones por esa escalera y también bajan de la escalera el ánimo. ¿No? Recuerden Daniel capítulo 11, desde el 10 para pasar al 11, en ese cambio, dice el ángel que yo estuve con el rey y tal para animarlo y fortalecerlo. Puse aquí la mano porque me estoy acordando del hermano Swindoll, un hermano de Argentina, Orville Swindoll. Es alto, grande, un precioso siervo del Señor. Y una vez estaba predicando y de pronto subió a la vez, amén, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Amén, Pablo. Después seguía predicando, amén, sí o no, hermano, amén, gloria a Dios, es nuestro, amén, gloria a Dios. Seguía predicando. Terminó de predicar. Y viene una ancianita que estaba atrás y dice, hermano Swindoll, cuando usted estaba predicando, ahí detrás de usted había un ángel grandote, así como usted. Y el ángel cuando le ponía la mano aquí en la espalda, usted decía, amén, aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que dice en el libro de Daniel. En el libro de Daniel dice eso, que el ángel dice, estuve al lado de Darío para animarlo y fortalecerlo. O sea, le ministraba de parte de Dios. O sea que no estamos solos. Allí hay que estar desconectados y la manera de conectarse es la fe. El que a Dios viene debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan y que hizo promesas para que las cobremos. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Inclusive si pides por tu hermano que está caído
Dios lo fortalecerá y le dará vida. Entonces, en vez de criticar al hermano fulano, a la hermana mengana, lo que tenemos que hacer es orar que Dios le dé vida. Y le da vida porque dice que nos hizo por sus promesas participante de la naturaleza divina. Y dice más, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cómo huimos? Por medio de participar con Cristo de su cruz y de su espíritu. Porque en la cruz de Cristo, dice Pablo a los Gálatas, el mundo nos fue crucificado. Y también nosotros le fuimos crucificados al mundo. Nosotros ya no esperamos sacar nada del mundo, sino darle al mundo lo que nos dio Dios. Amó Dios al mundo y le dio a su Hijo. Para que todo el que crea en Él, o sea, que lo recibe, el que lo recibe es los que creen en su nombre, reciban. Entonces ahora el Señor también nos envía al mundo, pero nos libra del presente siglo malo. Entre el mundo y nosotros hay una cruz. Nosotros ya no debemos esperar nada del mundo. Y el mundo tampoco puede usarnos para sus propósitos. El mundo quiere que si Dios te dio talento para cantar a Dios, vayas a cantar rancheras por allá, en un bar, o si no en un concierto de rock. Y los que tenían talento para adorar, ahora resulta vendiéndose al mundo, haciendo ladrillos para faraones en vez de servirle a Dios. Así a veces pasa. Y queremos esperar el salario del mundo. Que a veces el Señor dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás, pero no dice que tienes que trabajar en una multinacional, en una fábrica, no. Sé tu propio gerente, come tu propio pan, bebe el agua de tu propio pozo, porque aquí a poco el mundo te va a exigir la marca de la bestia. Así que no podemos más confiar en el mundo y tenemos que entrenarnos desde ahora a confiar en Dios. A vivir con que sí hay Dios, que nos oye y nos ha respondido muchas veces a lo largo de muchos años. ¿No has desayunado la mayor parte de los días de tu vida? ¿Y no has cenado, ni almorzado, y dormido?